idea con esto es, además de subir el contenido de clases técnicas, las clases que son muy complejas o las clases que son así bien técnicas, son las que pretendo con ustedes repasar una forma de decir. Lo ideal es que se coloquen en el foro las dudas y sobre esas dudas en el foro uno desarrolle una clase sincrónica, pero específicamente sobre las dudas del foro. Eh, entiendo que a mi criterio hay poca participación en el foro, ¿verdad? Yo desearía que haya más preguntas, más participación, de manera que yo tenga la posibilidad de preparar los elementos de la clase sincrónica, ¿verdad? Pero es poca, casi escasa la participación en el foro. Em, mm, Me dicen por un lado que se debe a que la gente tiene vergüenza de eso y yo creo que ya estamos ya en cuarto curso de la universidad, ¿verdad? Si a esta altura ya no perdemos la vergüenza para preguntar, está complicado que posteriormente volvamos a desarrollar esas habilidades sociales, ¿verdad? Una habilidad social, pues. Entonces mi solución fue específicamente, vamos a dar sobre lo que tiene que ver con contenido técnico, así, un pequeño repaso. Y bueno, y así como la otra vez desarrollé la parte de correlación de Pearson, hoy tengo pensado desarrollar lo de la prueba T-Student, pero no todo, específicamente así la parte técnica nomás. Y, y el próximo jueves algo de ANOVA, ¿verdad? Así que quiero arrancar y después em, quiero hablar un poco del tema de la presentación de los trabajos y eso al finalizar esto. No sé si es porque juega Olimpia hoy que quieren que adelante, pero supongo que los varones están en eso, ¿verdad? Bueno, voy a presentar. Un segundito, voy a... Profe Río, ¿te puedo molestar un rato? Sí, Víctor, adelante. Profe, hay un concepto que ahora estaba leyendo un libro de estadística para cerrar mi tesina y me di cuenta que es muy importante. Yo no sé si podés de repente también hablar sobre eso para que tengamos un poco de noción sobre lo que es potencia y tamaño del efecto. Porque generalmente en los análisis se habla sobre eso para justamente tener un mejor criterio de si el análisis tal tiene mayor significancia o menor significancia. No sé si te Sí, parece bien o como vos digas, ¿verdad? sí, me parece bien. Y sobre todo eso se usa también el tamaño de la muestra, ¿verdad? Eh, a ver un poco. Eh, Obviamente tiene su relevancia. Voy a preparar, dame un segundito porque están tocando el timbre. Ese es el tema cuando quería arrancar y sí, categórico, categórico, Víctor. Vos todavía que tu tesis tu tesina de grado de licenciatura en matemática, estaba hablando Víctor, ¿verdad? No, profe, estoy hablando de la licenciatura de clínica, estoy presentando ahora recién. Ah, ya. Y, y, ¿Sobre, y no sobre qué tenemos tema? pues mucha noción de eso. ¿Sobre qué tema? Calidad de vida familiar, calidad de vida familiar en las familias que tienen algún miembro con discapacidad. ¿Y qué análisis estadístico hiciste? Y la verdad que mi diseño es más descriptivo y yo me quedo con la ANOVA porque lo que hago es más comparación de grupos, porque tomé ¿cómo se llama? Cinco estratos tengo, las Ah, familias ya. que tienen un miembro con discapacidad física, intelectual, psicosocial. Y cumplía pero eh, cumplía pero los requisitos, eh, los supuestos. sí, Ya. no, y ahora justamente estoy haciendo el análisis y me estoy un poco enredando con este tema del tamaño del efecto y la potencia. Porque eso es también muy importante para determinar si realmente
¿Se cumple la hipótesis o no se cumple la hipótesis, o se cumple la hipótesis nula, ¿verdad? Apasionante esa parte. Esa parte es Sí, apasionante. Súper así apasionante. mismo. Si entendés bien esa parte, es súper apasionante. ¿Quién es tu tutor ahora? Y la profesora Alba es mi tutora por la Alba facultad, ¿verdad? Raquel Pero yo, López. Alba, exactamente, profesor. Pero yo en la parte estadística siempre recurro a profesores de la FACEN o alguien muy entendido, porque la profesora Alba no, en esa parte como que delega. Perfecto. Ella maneja muy bien la parte del contenido teórico. Ella es muy buena profesional. Excelente. Bien, vamos a Así comenzar. mismo, profe. Eh, bueno, para los que no le conocen, Víctor Ortiz es, además de ser estudiante de psicología, es estudiante de matemática estadística. Así es, Víctor, ¿verdad? Así es, profe. Y En la FACEN. por medio de Víctor, cuando yo era coordinador de laboral, fuimos invitados para poder hacer una presentación del uso de la estadística en la psicología, la estadística aplicada a la psicología, ¿verdad? Y fue el día del estadístico, que nos fuimos y presentamos Macarena Gauto, yo y un par de alumnas que manejaban la parte psicométrica. Y bueno, y vinieron de diferentes disciplinas. Esto para que sepan nomás, ya le tengo a Víctor de testigo, ¿verdad? Y bueno, el cierre de la noche, porque fue toda una jornada, nos tocaba presentar a mí, a Macarena y a mis alumnas el uso de la estadística en psicología. Y presenté desde un estudio de caso único empleando ARIMA hasta análisis clúster, análisis factorial. Y cuando pensábamos, esto es un orgullo, hay mucha gente que no sabe el trabajo que uno hace, ¿verdad? Recuerdo que presentó un profesional el uso de la estadística en análisis del clima y las predicciones. La verdad que yo me quedé fascinado, ¿verdad? Y después con el uso de los satélites y software. Y cuando nosotros entrábamos último, ¿verdad? Y dije, no, este señor se lleva la noche, dijimos, ¿verdad? Pero con Macarena y mis alumnas bajamos tanto a tierra el análisis estadístico y cómo describe la conducta, cómo explora la conducta, cómo describe la conducta y cómo se pueden hacer inferencias de la conducta y cómo se pueden emplear un sinnúmero de estadísticos, eh, inclusive para hacer predicciones de la conducta, que ellos no contaban, no sabían. Estaba ahí el decano, estaban profesores investigadores, que llegó un momento en el cual ellos, por más que era tarde, se prendieron y hicieron muchas preguntas y nos extendimos en el tiempo. Y fue tan rico lo que se desarrolló que ellos nunca pensaban que la estadística se aplicaba de esa manera a la psicología. Y para mí fue una noche de gloria ver cuando la gente comenzó a aplaudir y una parte se paró a aplaudir y nos agradecieron, nos invitaron a cenar, nos invitaron a trabajar con ellos para hacer investigaciones con ellos. Después yo dejé de ser coordinador por una cuestión de decisión política y quedó todo ahí en la nada, ¿verdad? Eh, pero esa noche fue una noche de gloria, porque para que un minúsculo grupo de filosofía se vaya allá y muestre cómo los estadísticos que ellos manejan y manejan muy bien, pero no saben dónde aplicar en la vida real. Y nosotros le mostramos
Lo contrario, ellos manejaban muy bien la técnica, nosotros sabíamos dónde aplicar eso, cómo aplicar y cómo interpretar, ¿verdad? Em, y fue así que gracias a Víctor en- llevamos un pedazo de nuestra bandera de psicología ahí a Faceni y conocieron el trabajo que hacemos dentro de la psicometría, ¿verdad? Así es. Gracias, Víctor, por aquella oportunidad. Tengo la foto, tengo el recuerdo, tengo No, gracias a la... vos, profe, porque realmente mediante usted que se logró muchas cosas. Se Un podía granito lograr, más posible. sí, se podía lograr muchas más cosas. Pero, pero fue un acercamiento a otra disciplina. Tenemos mucho de común nosotros con la estadística, muchísimo. Y ojalá algún día podamos trabajar verdaderamente juntos como comenzamos. Nosotros comenzamos a tener reuniones con la gente de investigación de FACEN. Comenzamos a trabajar nosotros. Lo que pasa es que en filosofía es tan inestable todo que se quedó. Ojalá, yo al menos por mi parte voy a buscar acercarme de vuelta. Voy a tomar en cuenta lo que me decís. Si me podés escribir, Víctor, a mi WhatsApp como siempre haces, pero me escribís, Víctor, y no me vayas a enviar audio de 5 minutos. Porque yo ni a mi pareja ni a mi hija no le escucho 5 minutos. Así que me envías un audio así breve, pis, y mensaje, pis, y ahí concreto, pa, pa, pa. Y ahí envíame tu consulta sobre la dirección del efecto y compañía como para poder, el tamaño de la muestra, eso, todo lo que querés saber. Voy a preparar algo para que la gente sepa. Voy a arrancar en honor a la gente que estamos. Estamos 33, así que vamos a arrancar. Este es, voy a mostrar la pantalla. Ahí está. Tengo dos casos preparados para ustedes, pero no me voy a detener. Se ve ahí, se ve el caso ahí. Sí, profe, se Se ve. ve, bueno, perfecto. Si se dan cuenta, este es el caso uno que les envié perdón, que al aula virtual. Acá lo que quiero que atiendan lo siguiente. Quiero que atiendan la parte así metodológica. Quiero que entiendan lo que hacemos. Acá, ¿qué es lo que nos plantea? Este caso nos plantea lo siguiente. En una investigación de tipo instrumental se pretende validar, baremar y adaptar, son tres cosas diferentes, una prueba denominada escala de autoapreciación del estrés. Se busca determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas. Ojo que estamos hablando de diferencias estadísticamente significativas porque también hay diferencias clínicas, hay diferencias psicológicas. Cuando a mí me llegan tesinas de grado como miembro de mesa, ojo con cuidar la palabra, con incluir la palabra en la tesina, eh, diferencias significativas, porque esas diferencias significativas pueden ser diferencias desde el punto de vista estadístico o desde el punto de vista psicológico. En grupos de participantes que asisten al servicio de consultorio externo en un hospital distrital del departamento central, ¿verdad? Voy a meter la gente que llega. Bueno, sigamos entendiendo. Vamos a entender lo que estamos haciendo. El primer grupo estuvo conformado por grupo de casos que tienen un diagnóstico de estrés encima de ellos. Y el segundo por el grupo control. O sea, si vos querés determinar diferencias desde el punto de vista clínico, escuchen bien, por más de que ustedes sean psicólogos laborales, escúchenme bien lo que les voy a decir. Muchos profesores en laboral se olvidan de que somos psicólogos. Somos psicólogos. Primero somos psicólogos. No somos administradores de empresa, no somos coaching. Yo soy un técnico, yo soy un metodólogo. Yo no soy un coaching.
Yo no estoy acá para motivarle y disfrazarme yo acá de motivador como un coaching para que ustedes. La motivación está intrínseca en ustedes en aprender. Por tanto, entendamos que cuando vamos a agarrar y vamos a hacer una comparación de dos grupos, tiene que tener un sentido. Cuando Víctor dice mi estudio es solamente descriptivo, si vos te vas al campo verdaderamente así, epidemiológico, como trabajan los médicos, los biólogos, los bioquímicos, no se hacen comparaciones. Para hacer comparaciones tiene que ser un estudio analítico comparativo o puede ser un estudio analítico correlacional si es que vas a correlacionar. Para describir, solamente describir. Yo acá no quiero ser purista. Acá Víctor sabe lo que es ser la palabra purista. No es de purear, sino que los estadísticos y metodólogos muchas veces son puristas. Los estudios exploratorios se muestran con un análisis exploratorio. Los estudios descriptivos normalmente se utiliza lo que es la estadística descriptiva con las medidas de tendencia central y los desvíos. Punto. Medida de dispersión, varianza. Y la estadística inferencial ya es para los estudios analíticos. Dentro del campo social, que no es lo mismo que el campo epidemiológico, hoy día existe dentro de la investigación científica el estudio de investigación científica con el método comportamental, los que estudiamos comportamiento. Ahí entran psicopedagogos, pedagogos, psicólogos. Entonces entran palabras como, por ejemplo, el diseño instrumental, que para lo que es dentro del enfoque epidemiológico es las pruebas diagnósticas. Para nosotros una investigación instrumental. Bueno, esta es una investigación instrumental. Pero ¿para qué vos vas a hacer una comparación por hacer una comparación? Todo tiene que tener sentido. No agarrar y analizar con el SPSS que tiene Víctor y comenzar a hacer comparaciones por hacer comparaciones. No. Las comparaciones tienen que tener un porqué. ¿Por qué querés comparar? ¿Cuál es el fin de lo que vos querés comparar? ¿Y por qué vas a comparar esos dos grupos? No, y voy a comparar hombre versus mujer a ver si encuentro diferencia. No, voy a comparar a ver si encuentro diferencia según la edad. Ah, no, no, no. Plantea un objetivo, plantea una hipótesis. Y no se olviden que ustedes están en la nueva camada. La nueva camada en la que están ustedes, psicología ahora está en un proceso de acreditación. Hasta hace poco todavía ustedes podían elegir quiénes eran sus miembros de mesa. ¿O no, Víctor? Así es. Salvo cuando estaba el profesor Ariel Ross. Voy a hablar un poco bien de él porque se merece. Como director de carrera, que ustedes elegían tres miembros de mesa y le decían, no, acá no hay ningún metodólogo. Porque así dice el reglamento. El reglamento dice un metodólogo, un miembro de mesa de contenido y alguien que maneje la parte de datos, ¿verdad? Y las tres personas, ni este era metodólogo, ni este manejaba el análisis de datos, ni este manejaba lo teórico. Eran tres personas conocidas así. ¿A dónde voy con todo esto y con la clase que voy a dar ahora? Voy a que si es que se llega a cambiar el sistema como se debe cambiar en psicología de la UNA, que está en un proceso de acreditación ahora, Dios mediante va a ser como es en alguna universidad privada donde ustedes no eligen su miembro de mesa, se les asigna. Entonces ya no van a poder más ir eligiendo los profesores, los miembros de mesa, va a ser la puntuación real, como corresponde. Por tanto, tienen que conocer. No existe otra alternativa. O sabes o no sabes. Eso es lo que se viene. Les explico nomás para que vayan entendiendo lo que se viene en psicología. Por tanto, tenemos que entender por qué hacer comparaciones. Se les expliqué desde el punto de vista psicológico, clínico, social. El objetivo nos dice acá
establecer si existen diferencias estadísticamente significativas para determinar la confiabilidad temporal de la prueba en el grupo de casos. Fíjense que yo me tomé el trabajo de ponerle ahí un objetivo específico. Me tomé el trabajo de ponerle ahí un objetivo específico para que entiendan lo que estamos haciendo. Con el planteamiento se tiene que entender ya, pero me tomé el trabajo de poner un objetivo específico. Si va a ser una investigación instrumental, en este caso lo que queremos como objetivo específico, no como objetivo general, puedo poner más objetivo específico de repente para que ustedes trabajen más en el caso. Ver si hay diferencias estadísticas. Entonces determinamos si es confiable o no desde el punto de vista temporal. ¿Cuál era la confiabilidad temporal? No Víctor, no Ronaldo, no Pitoni, personas que no suelen opinar. ¿Cuál era la confiabilidad temporal? Ada Belén, Iván Romero, ¿no están? Ada Belén, Quintana González, Iván Romero. Esta gente pero está realmente acá en clase o no. Si me podés responder, Iván. No tenés idea. Profe, ¿te puedo decir lo que pienso que puede ser? La pregunta es dirigida a Betania. Ah, ok. Ada Belén Quintana. Yo ya expliqué esto que voy a volver a explicar, ¿verdad? ¿Por qué Betania hago la pregunta dirigida? Porque si yo hago una pregunta abierta, lo más probable es que responda gente que entiende y que conoce, que siempre son las mismas. Pero de 34 personas que estamos ahora, al hacer la pregunta dirigida, yo realmente sé el nivel con el cual vienen. Si yo hago una pregunta abierta, me va a responder Víctor, ¿sí? Me va a responder Ronaldo, Elena, que son gente que siempre están ahí. Me va a responder Jorge, Leiva, que son los que siempre están participando y son los que se curiosean. Pero el resto es el 5% de la población, de la muestra, vamos a decirle. Bueno, explico cada cosa para que no entiendan que es una cuestión de tomarse con uno. En andragogía se da pregunta dirigida. Volvamos al caso entonces. Volviendo al caso, la confiabilidad temporal, ¿qué es? La confiabilidad en el tiempo. La confiabilidad en el tiempo es test, retest o prueba y posprueba. Entonces yo para eso tengo que tener que analizar un constructo que es estable en el tiempo si es que yo quiero utilizar la confiabilidad temporal. Si yo quiero analizar la confiabilidad temporal, el constructo tiene que ser estable en el tiempo. A ver si me pueden ayudar. Ahora sí la pregunta es abierta. ¿Cuáles son los constructos que son estables en el tiempo? A ver, Betania, Cecilia Bernal, Cintia López. ¿Cuáles son los constructos que son estables en el tiempo para ser medidos desde el punto de vista psicométrico? Derlis Coronel, Betania, Cecilia. Un rasgo, pero ¿cuál? Derlis, Coronel, Claudio Viveros. ¿Las Y para patologías pueden ser, profe?
Elena levantó la mano. TRT, profesor. TRT es el tipo de confiabilidad temporal, sí. Pero necesito ahora saber, voy a utilizar ese procedimiento de confiabilidad y voy a utilizar la prueba T de Student para poder aplicar eso. Voy a utilizar el estadístico prueba T de Student para muestras relacionadas porque hay varias pruebas T. Hay como 4 o 5 pruebas T hay. Nosotros vamos a utilizar una nomás ahora, que es la prueba T para muestras relacionadas o apareadas. Pero para eso necesitamos un constructo psicológico que sea estable en el tiempo. María Belén, inteligencia. Tardan mucho en responder, gente. Quiero creer que entran en Google para poder averiguar. Temperamento puede ser, profe. María Belén, inteligencia, dijiste, ¿verdad? Personalidad, bien. No podés hablar, María Belén. ¿Cuál tipo de inteligencia, María Belén? Porque tenemos muchas. Todos los tipos de inteligencia son estables en el tiempo. Em, no, profe, perdón, pero no podía hablar ahora sí, busco un lugar para hablar, vamos a decir. Em, Todos los tipos de inteligencia inteligencia, son estables en el tiempo. Son constructos estables en el tiempo. Estamos buscando un constructo que sea estable en el tiempo. mm, no, no. Puede ser inteligencia en el área de matemáticas. Está por ahí Horacio Dips. Sí, señor, estoy. Un constructo estable en el tiempo para poder utilizar la prueba T de Student. Dentro de lo que es inteligencia, profe. No hace falta que sea dentro de inteligencia. Podría ser, bueno, ya dijeron personalidad, pero podría entrar personalidad. Sí, personalidad, ya dijeron. Sí, dijo, justamente Víctor dijo. Y sí, personalidad sí está. El temperamento puede ser, profe. El carácter, profe. Vamos a olvidar por un ratito el carácter y el temperamento que conforman la personalidad. Que ambos conforman la personalidad. Demasiados constructos hay. Infinidad de constructos hay. ¿Qué decir la ansiedad, Horacio? Podría ser, pero eso no sería una patología. La ansiedad no necesariamente una patología. Pero como ya mencionó en eso, ¿Quién mencionó ansiedad? no ansiedad, pero sí patología, pero podría ser, pues, creo. ¿Les puedo decir algo? Decí nomás, profe. El, la ansiedad en sí no necesariamente es una patología, gente. Por eso es que yo critico que se haya sacado psicopatología de la malla curricular y laboral. Yo puedo tener una ansiedad situacional ante un estrés y yo puedo tener una ansiedad situacional, una ansiedad de estado antes de un examen o antes de una entrevista laboral, por ejemplo. Esa es una ansiedad como estado que es perfectamente comprensible. Después está la ansiedad como rasgo de personalidad. Que hay gente que tiene como rasgo de personalidad ser ansioso. O sea, vos le estás contando un chiste
Yo le cuento un chiste, por ejemplo, a Elena, y Elena, su rasgo es que es ansiosa, por ejemplo, pero eso no es una patología. Entonces estamos hablando de ansiedad como estado, estamos hablando de la ansiedad como rasgo, y también existe la ansiedad como trastorno. Entonces, si estamos hablando para utilizar la prueba T de Student para muestras relacionadas, para obtener la confiabilidad, estamos hablando de que podemos utilizar, por ejemplo, igual que TRT es la confiabilidad, perdón, la correlación producto-momento de Pearson, se puede utilizar para analizar lo que es la confiabilidad de ansiedad como rasgo, que es algo estable. Igual la prueba T de Student para analizar la ansiedad como rasgo, no así como estado o como situación. Por eso es muy difícil para mí muchas veces mantener un diálogo. El año pasado una alumna, y fue una de las causas que me sumariaron, fue que se puso mal porque dijo que yo la acusé de ansiosa. Y yo aclaré bien, es difícil dialogar con gente que no maneja lo que es estado, lo que es rasgo, lo que es trastorno. Entonces, para que podamos nosotros aplicar un procedimiento estadístico como la R de Pearson o como la T de Student, que son estadísticos, no es que podemos utilizarlo con cualquier cosa nomás, sino que tenemos que conocer de psicopatología y tenemos que conocer de personalidad y tenemos que conocer de lo que es la introducción a la psicología. Personalidad ya ansiedad como estado, como rasgo, psicopatología ya trastorno de ansiedad. Entonces, esos procedimientos de diseño estadísticos, vos podés aplicarlo, pero si vos entendés también de psicología, no podés vos emplearlo así como cualquier cosa y no podés vos una palabra que dice el profesor agarrar y generalizar. Hay que entender, estamos en la universidad, tenemos que entender lo que estamos haciendo. Volvamos al caso para poder entender. Queremos la confiabilidad test-retest, o sea que tenemos que hacer dos mediciones. Dos mediciones tenemos que hacer. Para hacer dos mediciones, ¿a qué se refiere con que el constructo tiene que ser estable? El constructo tiene que ser estable. No es que hoy yo estoy en un nivel en la primera medición y de acá unos días o acá una semana yo estoy en otro nivel. Una persona que es extrovertida y le aplico un test que mide ese rasgo de personalidad hoy, probablemente en la segunda medición también me va a salir que sea extrovertida. Lo que hablamos con el neo, mide una escala de neuroticismo, lo que no quiere decir que sea una patología. Quien más, quien menos tenemos ciertos rasgos neuróticos o cierto nivel de obsesividad con el trabajo, con la perfección, con lo que sea. Lo que no quiere decir que sea una patología. Lo que no quiere decir que sea un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC. El neo mide un aspecto de la personalidad, un rasgo de la personalidad, que es el neuroticismo. No quiere decir que es patológica la persona por puntuar alto en eso. Yo, por ejemplo, como yo, para la parte administrativa, para un contador, quiero a alguien que puntúe alto en neuroticismo. Quiero así que sea así, bien obsesivo, lo bien ordenado. No quiero lo que se le pierda un número, porque con los números yo no voy a joder. Si yo le voy a contratar como director de talento humano a alguien. Entonces, entiendan que esto no es joda. Estamos manejando personas, analizando personas. Y los procedimientos estadísticos son solamente herramientas. Entonces, los constructos que son estables en el tiempo, tenemos que analizar para ver si podemos emplear esta prueba T o no. Normalmente, para sacar la confiabilidad temporal, se utiliza la correlación producto-momento de Pearson, que ya habrán dado el año pasado. Test retest con R de Pearson. Y acá tenemos otro caso.
La hipótesis en la investigación que nos plantea, probablemente sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas en las puntuaciones de la escala de apreciación del estrés. O sea, la hipótesis de investigación plantea que sí existen diferencias estadísticamente significativas. Y la hipótesis nula va a plantear que no existen diferencias significativas en que, no tengo nomás cómo subrayar ahí, pero le dice entre las mediciones que estamos comparando. ¿Y cuáles son las mediciones que estamos comparando? Nos bajamos acá y esta es una base de datos cara P, pequeñita, de 5 personas nomás, para que a ustedes no le complique la vida, no le coloco 10, 15, 20, 50 casos como se colocan en FACEM. Yo le coloco 5 casos nomás, para que se pueda entender más que nada. Le tenemos a Jessica, a Mireya, a Eneida, a Enzo y a Micheli, que son del grupo de casos. Guau, que este es el grupo de personas que tienen estrés. Y a estas personas se le aplicó el test. La escala de apreciación del estrés se le aplicó acá. X1 es tiempo 1. X2 es tiempo 2. ¿Por qué está X1 y X2 acá? Como para que ustedes no se pierdan. Tiempo 1 y tiempo 2. ¿De qué? Del grupo de casos. Y acá tienen sus puntajes. Primera, segunda medición. Primera y segunda aplicación. Y acá tenemos el grupo control, que está conformado por Elena, que le tienen ahí ustedes de compañera, a Zajaira, a Marcia, a Elías y a Lorena. Acá está el puntaje de Elena en la primera aplicación y en la segunda aplicación. I1 viene a ser el tiempo 1. ¿Por qué le puse I1 acá? Porque es el grupo control. Le pongo acá X1 de vuelta, se van a confundir con el grupo de casos. Por eso le puse I1. I2. Y tienen acá los puntajes en la primera y en la segunda medición en el mismo test con el cual se le aplicó al grupo de casos, que es la escala de autoapreciación del estrés. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá lo que nosotros queremos determinar es lo siguiente. Nos dice si existen diferencias estadísticamente significativas para determinar la confiabilidad temporal de la prueba. En el grupo de casos nomás le está pidiendo. ¿Qué le pide el objetivo específico? Siempre va a estar la clave acá en el objetivo específico. En el grupo de casos. Entonces yo, en esta oportunidad, el grupo control, yo no voy a tomar en cuenta. No voy a tomar en cuenta. No. Solamente este grupo de casos. Y las mediciones de Jessica, de Mireya, de Neida, de Enzo y de Micheli. Mira, hasta se puede decir que cometí errores estadísticos con el fin de que ustedes entiendan. Fíjense que acá hay una observación. Y la observación es la siguiente. Ustedes pueden elegir emplear la prueba T de Student para muestras independientes o la prueba T de Student para muestras relacionadas en base al caso que se le va a presentar. Si, si esto fuera el examen real, en tiempo real, presencial que yo hago con mis alumnos, si vos decidís tomar la prueba T de Student equivocada, automáticamente te aplazas. Porque no te va a dar tiempo. Porque el reglamento reza 90 minutos. Y eso tiene que ver mucho con la vida, gente. Por eso puse acá la observación. Para resolver el planteamiento, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar una de las dos pruebas T de Student planteadas en este examen. Caso contrario, empleando ambas pruebas T de Student significará la pérdida automática del total de puntos. Claro, o sea, este objetivo, este planteamiento que está acá, este objetivo y estas dos hipótesis tienen un sentido. No es que vos podés decir, ay, bueno, yo voy a utilizar la prueba T de Student para muestras relacionadas, y si ese no sale, voy a utilizar la prueba T de Student para muestras independientes, y bueno, y si no sale eso, voy a hablar con el profesor para ver si me consigue. No. Entender lo que vas a hacer. Y si entender lo que vas a hacer, vas a tomar la prueba T de Student adecuada. Y si te equivocas, perdés todos los puntos de la parte práctica. Tomarlo bien en serio.
Entonces, ¿cómo? Perdón, profe, te quería hacer una pregunta. Sí, En ese caso, posiblemente sea estúpida, pero también es muy interesante la pregunta que te quiero hacer para entender ya, porque a medida que se va dando el problema, pues uno ya tiene que empezar a ver cómo va utilizando, ¿verdad? claro. En este caso de student con muestras relacionadas, ya se determina ya desde el momento que las muestras tienen una, o sea, se le hace una aplicación uno y 2. Ahí ya me dice ya qué test tengo que utilizar, ¿verdad? Desde ahí yo Sí. tengo que tomar ya mi criterio. Lo que pasa, Víctor, es que yo en el examen te coloco, bueno, antes de entrar en esta parte, que para vos es un breve, pero que para que la gente entienda, yo tengo que poner, acá tenés una prueba T de Student para muestra independiente, ¿cierto? Y si vos seguís recorriendo, tenés otro caso, que es la prueba T de Student para muestra relacionada. Yo le coloco las dos pruebas y así, yo te coloco vacío en el examen, así te coloco, para que no pierdas el tiempo. Si fuera presencial, vos tenés así todo vacío y tenés las dos pruebas T como para aplicar. Y vos decidís, y está el puntaje acá. Entonces, una de las dos tenés que considerar. Si, por ejemplo, vos comenzás a trabajar y acá en el paso 3 que tiene que ver en encontrar el error estándar, decís, no me confundí, chau, era la otra, es que era esta. Entonces analiza bien, si amigo, vos no podés agarrar y hacer una investigación y decir, ya tengo todos los resultados. No, había sido los resultados que yo hice, pues no sirve. Y hacer otro resultado, no. Entonces acá tenés la decisión de elegir una de las dos pruebas T. Voy a llegar ahí hasta donde vos me estás diciendo, para que podamos entender. Entiendo. Gracias, Ahora, profe. ahora voy a mostrar lo siguiente. Puse acá una N mayúscula para que entiendan. Disculpa el error grosero, Víctor, pero es para que la gente entienda esto. Esto es pedagógico, para que la gente entienda. 10 participantes hay. Si ustedes se dan cuenta, hay 10 participantes. Me voy acá, ahí me fui muy lejos. Acá está, 10 participantes. Hay 5 participantes del grupo de casos y hay 5 participantes del grupo control. Por eso puse así una N mayúscula acá. En el grupo de casos hay 5, que ustedes ven acá, grupo de casos, hay 5 personas. Grupo control, hay 5 personas. Comparando dos grupos independientes, entonces la N mayúscula que viene a ser WAU es la población. 10 participantes. Cuando esta N mayúscula que ustedes ven acá dice 5 participantes, ¿por qué 5 participantes acá? Porque en la prueba T para muestras relacionadas, vos comparás un mismo grupo, lo analizás, haces la comparación de dos mediciones. Entonces lo que haces es, por más de que sea una comparación, es la comparación con el mismo grupo, con el puntaje del mismo grupo medido dos veces con el test. Por eso me tomé el trabajo de poner así, grupo de casos o control, no el mismo. No grupo de casos más control que está ahí. O control dice ahí. Un solo grupo es el que se va a comparar con las dos mediciones en la prueba T para muestra relacionada. O se compara acá o se compara acá. Pero en este caso nos está pidiendo en la investigación en el grupo de casos, nos está diciendo. O sea que lo que vamos a utilizar es este que está acá. Este que está acá. Esta comparación. Tiempo 1 y tiempo 2 en el grupo de casos. Y le puse una N minúscula con un número 1 al lado. Fíjense el trabajo que me llevó a hacer como para que sea así, como le enseño a mi hija Sol para rendir matemática. Le estoy mostrando. 5 participantes. La X viene a ser el grupo de casos comparando dos grupos independientes. La N2 en miniatura, ahí N minúscula, también 5 participantes. Grupo control comparando dos grupos independientes. ¿Qué significa esto? Que si tenemos 10 participantes como población acá, en la comparación de grupos independientes, mi muestra pequeña va a ser de 5 participantes ¿en cuál? En el grupo de casos. Cuando comparo con grupos independientes, con la prueba T para el grupo independiente. Y una N pequeña, pero N muestra 2. N muestra 2. Muestra 2 significa 5 participantes para el grupo control, no es para el grupo de casos.
grupo control, por eso está la variable i ahí, comparando dos grupos independientes. Hasta ese trabajo me llevé a hacer, pues, la N1 pequeña, N2 pequeña. ¿Por qué N1? Pues en la N minúscula pues muestra pequeña. La muestra 1 de 5 participantes es del grupo de casos. La muestra 2 de 5 participantes es del grupo control. Esto cuando vamos a utilizar la prueba de Student. Fíjense cómo le enseño a Sol, por eso Sol salió campeona nacional de matemáticas. Así, como les muestro a mi hija. Entonces, hacemos lo siguiente. Tenemos dos pruebas T. ¿Cuál vamos a usar acá? Según el planteamiento. Tenemos la prueba T de Student para muestra independiente, 32 puntos. Y tenemos la prueba T de Student para muestras relacionadas, 26 puntos. Obviamente este es más breve que la otra, ¿verdad? Por eso tiene menos puntaje. Entonces, según esto que nos plantea acá en el objetivo, en vez de hacer la R de Pearson para sacar la confiabilidad test-retest, en algunos manuales de psicometría les viene la T de Student. O sea, ahora nosotros estamos dando lo que son las pruebas en psicométricas los sábados a la siesta. En esa clase de los sábados a la siesta, estamos aprendiendo que en los manuales de los test viene, por ejemplo, R de Pearson, ANOVA, T de Student, para diferentes usos. Y ahí nosotros aprendemos, por ejemplo, que no siempre la R de Pearson se utiliza para test-retest, para sacar la confiabilidad test-retest. También se puede emplear la prueba T de Student. Y de hecho que en los manuales sale eso. En los manuales eso sale. Em, y acá le está mostrando que justamente en ese caso sí se usa la prueba T de Student. Bueno, a ver un poco, a ver si tengo... Acá tenemos el caso. En vez de hacer acá variable X y los puntajes de los que integran el grupo de casos, primera medición, X2 ¿qué viene a ser? X2 viene a ser la segunda medición, tiempo 2. La medición en el tiempo 2. Lo que es para la R de Pearson, esta es la variable X y esta es la variable Y en la R de Pearson. En la T de Student, esta es X1 y X2, porque es tiempo 1 y tiempo 2, con la misma muestra. Bueno, y aquí aplicamos nosotros todos los procedimientos que en este caso no voy a ponerme a explicar esto porque ya se supone que ustedes manejan todo esto. Y llegamos acá a el resultado de la prueba T. El resultado de la prueba T nos sale menos 1,19. Menos 1,19. La prueba T es una de las pocas pruebas donde no importa mucho ese menos ahí adelante, porque tiene que ver con lo que vos pusiste adelante. Es decir, ¿qué puse yo adelante? Los valores 15, 18, 12, 17, 19, ¿sí? Y acá puse 18, 19. Si yo ponía estos valores que son más altos en promedio que estos, si yo esta X2 ponía acá como X1, entonces esto se iba a invertir, el resultado iba a ser positivo. Por eso si yo analizo acá el resultado, se van a dar cuenta que el promedio de la primera medición fue 16,20. Y el promedio de la segunda medición en el mismo grupo fue 17,20, en el mismo grupo. Porque no se olviden que es en el mismo grupo porque estamos nosotros buscando la confiabilidad temporal. Pero en vez de utilizar la R de Pearson, utilizamos la T de Student. Y acá yo voy a usar un poco, voy a dejar de presentar. Voy a cerrar un poco esto. Y voy a usar un poco la pizarra. Mm, mm, mm. Ratito. Un ratito vamos a armar acá
empezar una nueva pizarra. Profe, permiso un rato. Sí, Este caso, ahora que vos decís, también me entero, ¿verdad? Este caso que se usa el test student como prueba para medir la confiabilidad sería porque estamos utilizando la técnica TR-test. sí. Porque después hay varios métodos y está justamente la confiabilidad por lo que sería alfa de Cronbach y ahí ya tenemos que utilizar las pruebas que son para ese tipo de medición de confiabilidad. O sea, hay Claro, otras como pero ese es caso de consistencia interna, Víctor. consistencia interna. Estamos hablando, nosotros analizando un constructo que es estable en el tiempo. Esos son casos de consistencia interna, ¿verdad? Para el estadístico alfa, ¿verdad? Bueno, ¿se ve ahí el pizarrón o no se ve? Sí se Sí, ve, profe. profe. Sí se ve, profe. Bueno, vamos a hacer acá algo que quiero que entiendan. En- Discúlpenme, pero tengo que comprar un pincel. Tiempo uno, tiempo 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahí y ahí. Para la R, una R fea, pero una R. Esto es X y esto es Y. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Para la T de student, una T fea, una T minúscula, pero una T al fin. ¿Sí? Para la R, esto es X e Y. Para la T de student, tiempo uno y tiempo 2 es X1 y X2. Esto es tiempo uno, ¿eh? Y tiempo 2 para ambos, tanto para la R como para la T. Perfecto. Y acá tenemos los valores. Acá podemos tener, por ejemplo, los valores acá 9 y acá también 9. Guau. Acá 10, acá 8, acá 6, acá 7, acá 5, acá 5. Estas son personas con su puntaje. Bien, analizando un poco. Estamos poquísimo hoy, 27. Sara González está por ahí. Sí, profe, estoy. Qué gusto. Bueno, tenemos acá la R y tenemos acá la prueba T de Student. Si yo quiero obtener una confiabilidad test-retest, también denominada prueba y postprueba, con la R de Pearson, representada así con la R minúscula en cursiva, la X y la Y. Si por ejemplo sale 0,90, wow, una correlación alta entre el tiempo uno y el tiempo 2 quiere decir que el test es confiable. La correlación es significativa. Todo esto que yo te estoy hablando, vos ya sabes todo porque ya viste el año pasado. Para la T de Student, ¿debe existir o no debe existir diferencias significativas estadísticamente hablando para que sí haya confiabilidad temporal? Debe existir, profe. Debe existir diferencia. ¿Qué opinás vos, Pepe Rex? Qué opinás, José? Pepe Rex, debe existir, dijo nuestra compañera Sara González. ¿Estás ahí, Pepe? Jorge Leiva, no me falles. No debe existir, profe. No debe existir, dice Jorge.
¿Quién está de acuerdo con Sara González y quién está de acuerdo con el compañero Jorge? No debe existir, profe, diferencias significativas. Elena dice que no debe. ¿Quién está de acuerdo con Sara? ¿Quién Profe, está? Sí, si hay una correlación, quiere decir que no hay diferencias significativas. se comparan grupos, se correlacionan variables. Anda a dormir esta noche, Lorena, con eso así bien grabado en tu mente. La prueba T compara grupos. La R de Pearson relaciona variables en asociación a los puntajes de dos grupos, de un mismo grupo, perdón, pero esa es la idea. Acá tenemos dos grupos comparados, pero son los mismos. ¿Qué es lo que pasa acá? Vos con la R de Pearson, ¿qué hiciste, Lorena? Encontraste una correlación significativa entre los dos puntajes. O sea que el constructo, que supuestamente era estable en el tiempo, analizando con ese test, con esas puntuaciones, sí, porque los puntajes de la primera aplicación son muy estables, muy parecidos a los puntajes de la segunda aplicación. Por tanto, por eso obtuviste este puntaje que está acá. Pero la prueba T, ¿qué hace? La prueba T compara los puntajes de estos tiempo uno y tiempo 2. Y la pregunta es, ¿cómo vienen los manuales? En los manuales te dice, te puedo presentar la confiabilidad con R de Pearson, como también te puedo presentar la confiabilidad con T de Student, para muestra relacionada. Por eso puse la pregunta. ¿Debe existir diferencias estadísticamente significativas para que el test sea confiable o no? ¿Puedo explicar más simple, profe? Sí, Es como que yo digo que en el año 2012, cuando empecé a trabajar, un segundo. tenía sí, No me tenía un, explicando, Víctor. sí, tenía un cierto nivel de estrés, ¿verdad? Y ahora, 10 años después, tengo otro nivel de estrés. Entonces, el resultado del tiempo uno que dice el profesor va a ser muy bajo y el resultado del tiempo 2 va a ser muy alto. Entonces, si yo comparo eso, mi TED Student va a ser muy diferente. O sea, el resultado va a ser muy alto y en consecuencia el test no va a ser confiable. Porque en teoría lo que nosotros buscamos es que el test mida siempre la misma, o sea, que dure a través del tiempo el mismo porcentaje aproximadamente. No sé si me logré entender. O sea, en teoría yo debería tener el mismo estrés cuando empecé que cuando terminé hace 10 años. ¿Entendieron? ¿Puedo aportar algo? Sí, adelante. No, lo que yo entiendo, y corregime, profesor, si es que me equivoco, ¿verdad? Nosotros estamos mirando la confiabilidad, entonces, si hay una diferencia significativa, quiere decir que hay una variación, y para que sea confiable en el tiempo, no tiene que haber una variación, tienen que mantener casi los mismos puntajes. Entonces, con el test Student, si hay una variación en la puntuación significativamente importante, entonces quiere decir que hoy yo medí, vamos a decir, 1 metro de un trozo de metal, y ese mismo trozo de metal el día de mañana yo mido y me mide 1,50 m. Entonces ahí no hay una confiabilidad. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora, si es que me expliqué bien, ¿verdad? Excelente explicación, Víctor. Qué es lo que hace la R de Pearson? Busca relaciones. ¿Y qué hace la T de Student? Busca diferencias. Es muy fácil comprender como ustedes aprendieron el año pasado. Le aplicaban el test 2 veces y si había similitud entre los puntajes en las dos mediciones de dos tiempos diferentes al mismo grupo, entonces la relación era significativa. Pero con la prueba T, que la T busca diferencia.
Y obviamente para que el test sea confiable, no tiene que haber diferencia. Si yo encuentro diferencias, voy a usar por borrador acá. Borrador. ¿Verdad? Chiqui, 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 chiqui. Disculpen la desprolijidad, pero no, me falta un pincel y un... Bueno, no importa. Si yo encuentro tantas diferencias tan groseras, ¿verdad? Porque si son groseras las diferencias, yo voy a agarro así, bueno, voy a usar un poco acá. Acá la persona puntuó 20, acá puntuó 3. Acá, por ejemplo, la persona puntuó, yo qué sé, 2, acá puntuó 30. Estoy siendo muy grosero, ¿verdad? Acá puntuó 1, acá puntuó 50. Si yo veo estas diferencias tan grandes entre la primera y la segunda, esta es la persona 1, la persona 2 es esta, la persona 3 es esta. Si yo veo estas diferencias tan groseras, no va a suceder así en la vida real, para que entiendan nomás. Obviamente, como es tan grande la diferencia, ¿sí? Porque de hecho que es grande la diferencia, ¿qué es lo que va a pasar acá si yo le aplico la prueba T? Si yo le aplico la prueba T, lo más seguro es que sí encuentre diferencia. Al encontrar diferencia, voy a decir, ¿sabes que este test no es confiable para poder ser medido en el tiempo? Yo tengo que buscar algo que sea estable en el tiempo. Yo estoy buscando que el test que yo estoy construyendo sea preciso para medir el constructo que es estable en el tiempo. Al haber tanta variación, por eso es que con la prueba T, ¿qué es lo que yo busco con la prueba T? Si yo quiero obtener la confiabilidad, sí, afirmación con acento en la I. Si yo quiero obtener confiabilidad con un test, no debe existir diferencia entre la primera y la segunda aplicación. Quiere decir que los puntajes son estables. Entonces el test es confiable. Esa es la idea con lo que tiene que ver con la prueba T. Por eso es que acá cuando ustedes observan esto al final, les dice eso. Bueno, se ve ahí, no sé si se llega a ver, no se llega a ver, para esta vez no compartí todavía esa parte. Voy a usar acá toda la ventana para que sea más fácil de compartir. Se ve ahí la prueba T con el resultado 1 menos 1,19. Sí se ve, profe. Bueno, y los grados de libertad, que también sería bueno que les enseñe, pero no es el tiempo. En la idea, pues, supuestamente ustedes ya dieron estadística, ya saben lo que son los grados de libertad. Y ya tuvieron ustedes psicometría, y ya tuvieron metodología de la investigación, entonces ya saben supuestamente los grados de libertad. Y no me quiero adentrar en eso, en explicar, ¿verdad? Porque no tengo tanto tiempo. Pero bueno, acá básicamente fíjense la diferencia de cómo se obtienen los grados de libertad con la prueba T para muestras relacionadas que con la prueba T para muestras independientes. No es la misma forma. Acá tenemos una N mayúscula que me tomé el atrevimiento de ponerlo así. Significa que acá nuestro total es 5 personas nomás, no es 10 personas. Y se resta menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es un mismo grupo el que está siendo comparado. Medido 2 veces, pero comparado. Sin embargo, para la prueba T para muestras independientes es esto menos 2. Porque son 2 los grupos que están siendo comparados, no uno solo. Ojo con esto porque esto se utiliza en la tabla. Entonces, la R obtenida, ¿cuánto es? Menos 1,19. La R de la tabla, ¿cuánto es? 2,776. ¿De dónde yo obtuve este R de la tabla? Para que yo encuentre diferencias significativas estadísticamente hablando, la R obtenida tiene que ser mayor a la R de la tabla. Pero ¿dónde yo busco la R de la tabla? Me voy hasta la tabla. Me voy a la tabla que está al final y veo lo siguiente. Puedo trabajar a una cola o puedo trabajar a 2 colas. ¿Qué es una cola y 2 colas? Habrán visto ustedes la campana con una cola marcada o con 2 colas marcadas, que se utiliza mucho en el análisis de los datos, ¿verdad? Voy a asociar el uso de las colas, con la dirección del efecto y con el uso de la tabla, en este caso con la tabla de la prueba T de Student, de la distribución T de Student. Fíjense que nuestra hipótesis en la investigación
Lo que ustedes ven acá en la tabla, a una cola y a dos colas, el nivel de significado para prueba de dos colas, se asocia con la hipótesis. Se asocia con la hipótesis. Esta tabla que ustedes están ahí, no es que se analiza a la Bartola. Guarda relación con la hipótesis de la investigación. Por eso tu hipótesis no puede ser cualquier cosa. Tu hipótesis planteaba que existía diferencias estadísticamente significativas, ¿sí? Entre las dos mediciones, punto. Plantea que hay diferencias nomás entre las dos mediciones. No dice que en la segunda medición va a puntuar más alto que en la primera. O no dice que en la primera medición va a puntuar más alto porque en la segunda medición ya va a estar tratada la persona con psicofármaco y con psicoterapia. Y porque tiene un estrés alto, le van a dar un año sabático. No dice eso. Por tanto, va a puntuar más bajo. Cuando en las ciencias sociales, no lo digo yo, lo dice McGuigan en su libro Psicología Experimental. Cuando en las ciencias sociales no te está diciendo hacia dónde va la dirección del efecto, hacia dónde irían los resultados en la hipótesis, cuando no te dice, se infiere que vos estás sencillamente planteando una diferencia. No estás diciendo que tal grupo va a puntuar más que tal, ni que en tal segunda medición o primera medición vas a tener más que en la primera o que en la segunda. Planteas que se va a encontrar diferencias nomás, punto. No te jugás a una cola o a otra cola. Entonces, ese tema de la dirección acá, de hacia dónde irían los resultados por la hipótesis, ¿qué es? La hipótesis es lo que yo supongo de hacia dónde irían los resultados, los datos. Entonces yo acá sencillamente planteo una diferencia nomás. Y yo llego acá, este caso es muy diferente al caso anterior. Entonces, cuando yo llego acá, lo que yo hago es lo siguiente. En las ciencias sociales, cuando no te marca, te repito, no lo digo yo, lo dice McGuigan, también lo dicen Polit y Jungler en Investigación en Ciencia de la Salud, también lo dice Batista, Hernández, Sampieri. No te marca el nivel de significado, entonces tomás 0.05. Se entiende, se subentiende que ese es el estándar en las ciencias sociales. Y la psicología se suscribe en la estadística al estándar en las ciencias sociales. Bueno, perfecto. Entendámoslo así. A dos colas. 0.05, el valor a superar es 2,776. Ojo que este no es 2000, es 2, y los grados de libertad es 4. Los grados de libertad es 4. ¿Por qué? Porque eso habíamos hecho el cálculo de 5 menos 1. Es un mismo grupo comparado, ¿verdad? Entonces es 5. El valor a superar es 2,776. Nos vamos acá. Este valor de la razón T obtenida entre los dos grupos comparados y la razón T de la tabla, obviamente esto es menor a la razón T de la tabla. ¿Cómo concluyo? ¿Cómo lo que yo concluyo? Concluyo de la siguiente manera, que no existen diferencias estadísticamente significativas, porque obviamente la razón T obtenida es menor a la razón T de la tabla. Pero sigo diciendo lo siguiente, en la hipótesis de investigación, el resultado de las mediciones comparadas en el tiempo 1 versus el tiempo 2 con las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés en el grupo de casos, porque solamente esto se concluye, esta hipótesis se concluye, todo es concluyente, ¿verdad? En el grupo de casos. Dio como resultado la razón T obtenida, que es menor a la razón T de la tabla crítica, la razón crítica de la tabla. Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación, ya que se puede inferir que no existen diferencias estadísticamente significativas. Y la hipótesis nula que dice, se acepta la hipótesis nula.
ya que se puede inferir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos mediciones en el tiempo realizado en el grupo de casos. Ojo que esta conclusión es para el grupo de casos, no es para el grupo control. O sea, el test es confiable para el grupo de casos. No podemos decir que es confiable para el grupo control y no podemos decir que es confiable para la muestra completa, que viene a ser el grupo de casos más el grupo control. No es concluyente. Entonces, Profe, sí, entonces cuando nosotros direccionamos la hipótesis se usa dos colas, ¿verdad? no, cuando vos direccionás la hipótesis es a una cola, y ese es el siguiente ejemplo para que puedas entender. Ya te voy a mostrar el siguiente ejemplo. Dame un segundito, ¿sí? Acá se define entonces, ¿es confiable o no el test? Se concluye que la escala de autoapreciación del estrés es confiable para el grupo de casos. Posee fiabilidad de prueba y postprueba, también conocido como test-retest, para la muestra que fue analizada psicométricamente. Para la muestra que fue analizada psicométricamente. Esto no es lo mismo que el caso 2, gente. El caso 2 es diferente. Y ahí te respondo, Pitón, y vos fuiste el que preguntaste. Sí, profe. En el caso 2 te preguntan lo siguiente. ¿Cuál es tu objetivo específico en el caso 2? Con los mismos puntajes de las mismas personas. Te dice establecer si existen diferencias estadísticamente significativas para determinar la elaboración de uno o dos baremos diferenciados de la muestra, tomando en cuenta la segunda medición de ambos grupos. O sea, yo voy a comparar ambos grupos en qué cosa? En su segunda medición. Ojo, Pitoni. ¿Para qué yo voy a comparar los dos grupos? ¿Cuáles son los grupos que voy a comparar? El grupo de casos que tiene ya el diagnóstico de estrés y el grupo control, que son los estudiantes universitarios. Estos dos grupos voy a comparar. Pero voy a comparar en la segunda medición, no en la primera medición. ¿Y para qué voy a comparar? Porque si encuentro diferencias, voy a hacer un baremo diferente para el grupo de casos que para el grupo control. Fíjense que todo tiene coherencia. No, es una estupidez. O sea, los objetivos tienen que tener una coherencia metodológica. No es, voy a aplicar la prueba de estudio. No, vas a aplicar la prueba de estudio, vos tenés que tener conocimiento de psicología primero antes que discutirle al profesor. Y si tenés conocimiento de psicología, puedes plantear el método. Y si tenés conocimiento del método, puedes aplicar entonces la hipótesis. Y a partir de ahí puedes utilizar el análisis estadístico con la dirección del efecto, con el uso de la cola asociado a las hipótesis. ¿Por qué asociado a la hipótesis? Porque ahí tenés. La hipótesis de investigación, como plantea Pitoni, dice, probablemente el estrés sí tendrá un efecto significativamente superior. ¿En cuál grupo? En el grupo de casos. ¿Es coherente o no? Es coherente. En comparación al grupo control, analizando las puntuaciones en la escala de autoapreciación del estrés. Pero ojo, Pitoni. Fíjate que hay coherencia metodológica. En la hipótesis de investigación se plantea que probablemente el estrés va a ser superior, significativamente superior, dice, no, superior. Porque vos estás buscando una significancia, pues. En el grupo de casos. Cuando yo me juego a una cola, Víctor. No me vaya a fallar, Víctor. Cuando yo me juego a una cola. Profe, perdón. Me juego la cola cuando estoy haciendo comparación, en este caso, como dijiste, grupo control con grupo experimental. Y, o sea, tengo que buscar quién va más hacia el extremo, por decir así. O sea, está direccionada acá mi hipótesis hacia una cierta puntuación que me va a dar mi tabla de student. ¿Me puedes repetir, Víctor? Dejan por retroceder tu audio y repetime. Perdón, profe. Yo me voy a jugar a una cola. Primeramente, mi hipótesis tiene que estar direccionada, ¿verdad? No estoy buscando diferencias, sino que estoy buscando una puntuación superior. En este caso, como tengo grupo control y tengo grupo de casos, ¿verdad? Entonces,
digamos que tiene que haber una, o sea, tengo que irme hacia el extremo, la cola tengo que, me estoy liando todo, profe. Tengo Bueno, que, calma, sí, tranquilo, perdón. voy a aplicar yo. Em, para la gente que está por ahí, ¿cuándo yo me voy a jugar en una hipótesis direccional? Ustedes ya dieron psicometría el año pasado, Cuando tu hipótesis va dirigida así como decir, profe. O sea, pero ¿en qué me baso? Si vos tenés una hipótesis dirigida, se supone que te basás en las teorías que tenés Primero, para respaldarte. punto uno, la teoría. ¿Por qué le estamos mostrando este libro? Porque este libro de Polit y Jungler justamente explica eso. Esta es la versión nueva ya. La versión vieja fue la que yo hace como 30 años leí. Em, punto uno, te tiene que acompañar la teoría. No es que yo hoy amanecí con ganas de dirigir mi hipótesis hacia un lado. No, no es así. La teoría es el primer punto que tiene que acompañarte. No lo digo yo, lo dice Polit y Jungler. No lo dice Riego. Punto dos, para que yo me juegue con una hipótesis direccional que diga, este grupo va a puntuar más que este otro grupo. Punto dos, tuvieron ya estadística, tuvieron ya metodología, tuvieron ya psicometría. Cuando yo planteo una hipótesis direccional diciendo, este grupo va a puntuar más que este otro grupo. Teoría, bien, Pitoni 1. Segundo, Hola, profe, recién pude ingresar y hace como 5 minutos recién estuve escuchando y en respuesta a lo que está preguntando, ¿puede ser tener en cuenta la variable, profe? algo más ahí. Investigaciones anteriores. Investigaciones anteriores. Tercer punto. Tercer pilar. Para jugarme yo en una hipótesis direccional. La hipótesis direccional se asocia al uso de la tabla. Mi hipótesis es direccional, la tabla es una cola. Mi hipótesis es no direccional, la tabla es a dos colas. Esa es la asociación entre la hipótesis de la investigación y el uso de la tabla estadística, dependiendo del estadístico que vas a utilizar. Ya sea R de Pearson o T de Student, por ejemplo. Tercer punto. Ustedes vieron mi video. Tercer punto, lo empírico. Por eso es que menciona justamente, a ver, muchos comprendemos mucho de psicometría leyendo psicología experimental, leyendo investigación en ciencia de la salud. No es que está todo en la psicometría. Entonces tenés que leer libros técnicos asociados como para comprender. ¿Qué es lo que mencionan Polit y Jungler? Dicen, para que puedas entender. Una comparación, tenés un grupo de madres, este es un caso real de la OMS. No se dio en Paraguay, pero para que puedan entender, hago la asociación. Un grupo de futuras madres de San Pedro, que no reciben toda la vitaminosis, no reciben las 4 comidas al día, no tienen su control prenatal. Tienen su hijo y se ve su peso de su hijo al nacer. Tenemos un grupo de futuras madres en Asunción. Tenemos ahí que hacen las 4 comidas al día, su control prenatal, su vitaminosis, y se compara el peso del niño al nacer de los niños de San Pedro versus los niños de Asunción. ¿Qué nos dice la teoría? Que el grupo de niños que nacen en Asunción va a tener más peso que el grupo de niños que nacen en San Pedro. La teoría nos dice así. ¿Qué nos dicen investigaciones parecidas al respecto? Nos dice eso. Casi ahí va a ir el resultado. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros como empírico, como en médicos, por ejemplo, que vemos eso? Como médicos que vemos eso, decimos, bueno, che, realmente esto va a pasar. Lo empírico, lo que yo observo luego.
Lo que a mí me pasa, experiencialmente me pasa. Yo veo que sucede eso. Si se alimenta mejor la madre, si hace el control prenatal, tiene su vitaminosis, su niño tiene más peso de una que no hace todo eso. Ahí yo me juego a una cola. Ahí me juego a una cola. No es que yo puedo jugarme a una cola porque hoy amanecí bien o amanecí mal. Entonces, volviendo al ejemplo, para que podamos entender, acá, si yo planteo esta hipótesis de investigación, el estrés sí tendrá un efecto significativamente superior en el grupo de casos. Dice que va a tener un efecto el estrés, pero en el grupo de casos. Y es coherente que plantee que va a tener más estrés el grupo de casos que el grupo control, ¿sí o no? Respóndame, por favor. No me escuchan, parece, ¿verdad? ¿Puedes preguntar otra vez, profesor, por favor? Es coherente que el... La Que pregunta el nomás, la explicación anterior no entendí todo, yo al menos. sí, y es coherente que... La pregunta es si es coherente que en la hipótesis de investigación se plantee que el estrés va a tener más efecto en el grupo de casos que en el grupo control. Me juego con que no es coherente, profesor. Si es coherente, tendría que tener más puntaje la gente del grupo de casos. Sí. O sea, el grupo de casos es el grupo que tiene diagnóstico de estrés. Y Profe, y después del diagnóstico nosotros le aplicamos el test que mide estrés. O sea, tenemos dos grupos, un grupo de casos que ya tiene diagnóstico de estrés y otro grupo control que es un grupo de estudiantes. Mi hipótesis plantea que probablemente el grupo que sí tiene diagnóstico de estrés es el que va a tener más puntaje en la escala de estrés en comparación al grupo control. Por eso que plantea, sí tendrá un efecto significativamente superior en el grupo de casos que el grupo control. Eso es lo que plantea la hipótesis. La hipótesis de investigación, porque la hipótesis alternativa, que es la hipótesis alternativa, viene a ser una segunda posible solución. Probablemente el estrés sí tendrá un efecto significativamente superior en el grupo control, o sea, en los universitarios, es donde va a puntuar más el estrés, que en el grupo de casos, dice, que es el que tiene diagnóstico de estrés. ¿Analizados con qué? Con la escala de autoapreciación del estrés. Y la hipótesis nula, fíjense que acá hay tres hipótesis en comparación al ejercicio 1. Acá la hipótesis de investigación plantea que son los que tienen diagnóstico de estrés los que van a puntuar más alto. La alternativa te dice que el grupo control es el que va a puntuar más alto. Y la hipótesis nula te dice que no va a haber diferencias significativas. Interesante. Alguien habló ahí recién nomás, yo le interrumpí, o sea que no es que le interrumpí, sino que... yo nomás, profe, dije que para mí sí tenía coherencia la hipótesis de investigación. Claro que tiene coherencia. Claro que tiene coherencia. Súper coherente lo es. Y acá te dice especificaciones técnicas. ¿Cuándo vamos a tener un solo baremo? Sería incluyendo valores de puntuaciones de ambas muestras, casos y control en conjunto en una sola tabla. O sea, va a haber un solo baremo si no encontramos diferencias significativas estadísticamente hablando entre el grupo de casos y el grupo control. Vamos a tener dos baremos diferenciados, uno para casos y otro para control,
Si encontramos diferencias significativas entre los grupos comparados, si encontramos. La hipótesis de investigación plantea que va a haber diferencias, pero que esa diferencia va a ser a favor significativamente del grupo de casos. O sea que si yo encuentro diferencias entre el grupo de casos y el grupo control, no basta para que se apruebe la hipótesis de investigación. Para que se apruebe la hipótesis de investigación, no solamente tiene que haber diferencia entre el grupo de casos y el grupo control, sino que el puntaje tiene que ser mayor en el grupo de casos. Ahí recién yo voy a aprobar la hipótesis de investigación. Porque puede que haya diferencias, pero puede que el grupo de control es el que realmente, perdón, sí, el grupo de control es el que puntúe más alto. Entonces, si el grupo control es el que puntúa más alto y si se encontró diferencias significativas, se va a aprobar la hipótesis alternativa, no se va a aprobar la hipótesis de investigación. Y si no se encontró diferencias, se va a apoyar, o sea, perdón, se va a, ¿qué es lo que estaba diciendo? Se va a aprobar la hipótesis nula. Así de complejo es todo. Entonces, haciendo ese análisis, fíjense que nos dice, vamos a hacer la comparación entre los dos grupos de casos con diagnóstico de estrés y de control, pero en la segunda medición de ambos grupos. Es decir, yo bajo a la tabla, está el grupo de casos, Jessica, Mireya, Eneida, Enzo y Micheli, y tengo que tomar el tiempo 2. El tiempo 2. Grupo control, el tiempo 2. El tiempo 2 de Elena, el tiempo 14, que es el tiempo de Zajaira, 10, 11, 12, que es de Marcia, Elías Morena. El tiempo 2. Voy a comparar tiempo 2 versus tiempo 2. Del grupo de casos versus grupo control, pero el tiempo 2, no el tiempo 1. Y ahí comparo con la prueba T de grupos independientes, porque son dos grupos independientes. El grupo de casos es el grupo X, grupo Y el grupo control. Hago toda la comparación y me sale acá que la razón R obtenida, perdón, la razón T, la razón R, la razón T obtenida es 3,82. Acá está. Hago los grados de libertad. Los grados de libertad, fíjense que ahora es 5 más 5 menos 2, porque son 5 del grupo de casos, 5 del grupo control y menos 2 porque ahora son 2 los grupos que estoy diciendo que estoy comparando, no es más un mismo grupo comparando. Porque prueba T para muestras relacionadas, pues un mismo grupo nomás era que estaba siendo comparado. Acá son dos grupos. Entonces es 10, porque 5 más 5 es 10, menos 2 da 8. Grado de libertad 8. Me bajo a la tabla, gente. Me bajo a la tabla. Y en la tabla, ¿qué uso en la tabla? ¿Uso una cola o uso dos colas? ¿Uso una cola o uso dos colas en la tabla T de Student? Una cola, profe. ¿Por qué, Jorge? Porque es direccionada. ¿Qué es lo que es direccionada, Jorge? Tu hipótesis. ¿Qué dice la hipótesis, Jorge? Que hay diferencias significativas en el grupo de control, no, en el grupo de casos en relación al grupo de control. Que hay diferencias significativas entre esos dos grupos comparados, pero que la diferencia, el efecto mayor, ¿hacia dónde va? Es el grupo de casos. Eso es lo que dice la hipótesis. Sí. Por eso la hipótesis es direccional, no es no direccional. Sí. Y entonces, en la tabla estadística, ¿yo uso una cola o uso dos colas? Una cola porque es direccional. Una cola. Uso dos colas cuando yo no sé hacia dónde va y el resultado. Puede ir hacia un lado o puede ir hacia otro lado. Puede ir hacia el grupo de casos como puede ir hacia el grupo control. Uso dos colas cuando yo en la hipótesis, en la investigación, planteo simplemente que hay diferencias, punto. Va a haber diferencias significativas en el conocimiento de los estudiantes que pidieron sumario el año pasado al profesor Riego versus los estudiantes que no pidieron sumario al profesor Riego el año pasado. Planteo diferencia nomás. No digo que van a... Sí.
Perdón, profe, ¿te puedo hacer una pregunta justo ahora? O sea que yo elegiría en todo caso una cola cuando sé que el efecto va a ser superior. O sea, yo, digamos, en ese caso de las madres, por ejemplo, yo sé que en el caso estándar las madres tienen este tipo de resultados en los niños, pero si yo aplico vamos a decir, si yo ejerzo la intervención, entonces tiene que aumentar, o sea, tiene que haber un cambio, entonces ahí yo voy a usar una cola. Porque mi teoría me dice, si yo hago esto, va a ocurrir esto. Y ahí me direcciona mi teoría. La teoría, la metodología más lo empírico. Sí. No basta con la teoría. Le voy a pasar una copia de eso si quieren, de esa parte. ¿Quieren la copia? Esa parte, le voy a escanear. No Por basta con la, favor, profe. no basta con la metodología, no basta con lo teórico, no basta. Tiene que ir ahí también, a ver un poco para que no entendamos nomás. Voy a exagerar un poco más, Víctor. ¿Puedo exagerar un poco, Jorge? Adelante, profesor. Ya que estoy inspirado. Sí. ¿Con cuál nivel de significación vas a trabajar acá? Punto 10, punto 05, punto 0025, punto 01, punto 005, punto 0005. Punto ¿Cómo cero. hago, cómo hago, Víctor, para saber con qué nivel de significación voy a trabajar? No me falla, Víctor. Perdón, profe. Y yo pienso que como vos, o sea, te basas en los trabajos anteriores Uno. y después el investigador, digamos, estableciendo todos los parámetros necesarios como muestra y demás, mirando el tema de Todo la bien. potencia, ¿Pero qué me define puede, eso? y el mismo Sí, investigador que define eso, profe, en es base arbitrario. a Es su... arbitrario. Al final de cuentas es A ver, arbitrario. ya. Pero te voy a dar dos parámetros. Las investigaciones anteriores, se ve acá el nivel de significación acá, punto 05, punto 025, punto 01, punto 005, punto 0005. ¿Se ve acá? Sí. Sí, profe. Bueno, si no dice en la investigación, dice Polit y Jungler que tomó punto 05. Otra forma para poder marcar con qué nivel de significación yo voy a trabajar, porque fíjense que son diferentes los valores dependiendo del nivel de significación con el cual yo voy a trabajar. Otra forma, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es otra forma? El nivel de error, profe. La prueba piloto. La prueba piloto no es sencillamente para probar el instrumento si se entiende o no se entiende. La prueba piloto está también para establecer el nivel de significación con el cual vamos a trabajar. Si se encontraron diferencias en la prueba piloto, por ejemplo, de punto 0,8, se hace una interpolación entre este punto 10 y este punto 0,5 y se trabaja con un valor punto 0,8. Porque en la prueba piloto, la prueba piloto sirve también para eso, para establecer el nivel de significado con el cual vamos a trabajar. Además de las investigaciones anteriores, que podemos hacer un metaanálisis con eso. Analizar el nivel de significación donde se encontraron diferencias en investigaciones anteriores similares o análogas a la nuestra y hacemos un metaanálisis con eso. Y ahí marcamos nivel de significado o la prueba piloto. También para eso es la prueba piloto. ¿O ustedes para qué pensaban que era la prueba piloto? Bien, bien, bien. Tenemos una cola, porque dice Jorge, va a puntuar aparentemente, o sea, la hipótesis plantea que va a puntuar más el grupo de casos, punto 0,5 a una cola, y grado de libertad, que está acá GL 8. ¿Cuánto es? 1,86. 1,86 tiene que ser el valor a ser superado por el valor T obtenido. Subimos
Y el valor T obtenido, ¿cuánto es? A ver, chun, 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 chun. El valor T obtenido de comparación que hubo entre la muestra de casos y el grupo control fue de 3,82. La razón T de la tabla es 1,86, que es menor que 3,82, o sea que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos versus el grupo control. Puedo poner una cola o unilateral o direccional, indistintamente se puede poner. No es que porque yo le cambio de nombre, ya me van a hacer un sumario. Acá está, una cola, unidireccional, direccional. Conclusión, terminamos con eso la clase para poder ver el partido Olimpia. Profe, perdón que te moleste. Sí. Aprovechando, y a grandes rasgos, ¿cómo se aplicaría acá, profe, el tamaño? Pensando que tenemos una muestra grande, a grandes rasgos, ¿cómo se aplicaría acá el tema del tamaño del efecto y la potencia? Te trabaja ese para tu tesis. Te voy a preparar algo y te voy a dar a vos una capsulita y le voy a dar una capsulita a los compañeros gracias a vos que preguntaste. Voy a preparar algo para que puedan entender, porque ese tema no se puede nomás tocar hacia la ligera. Y te voy a Sí, dar yo un sé que es ejemplo. muy complejo, profe, muy complejo. Te voy a dar un ejemplo. Esto para todos los compañeros que están escuchando y espero que por favor les pueda servir esto que voy a explicarle, ¿verdad? Obviamente que cuando utilizamos las pruebas paramétricas, T-Studen, ANOVA, R de Pearson, etcétera, ¿por qué necesitamos un mínimo de 30 personas? Dependiendo de los autores, algunos dicen 28, otros dicen 35, pero promedio de 30. Profe, yo he visto eso en el video, porque a partir de ese puntaje, la muestra tiende a la normalidad. Eso para abajo. Pero hay cálculos para establecer un mínimo y un máximo para poder trabajar con muestra. ¿Por qué de repente no puede ser demasiado alto el número del tamaño de la muestra? Porque el efecto, no me interrumpan porque me estoy inspirando. Porque el efecto es diferente. Porque cuando vos tenés, por ejemplo, miles de casos, cualquier mínima variación a partir del promedio de uno y otro grupo o del desvío ya es significativo. Entonces existen parámetros para abajo y existen parámetros para arriba. No es que existen parámetros para abajo nomás como la gente piensa. Y hay procedimientos que te dicen un tamaño ideal entre este y este. Entre abajo mínimo esto y máximo este. Porque no, yo voy a tomar 3.000 casos. No, no, papito. Porque si tomas 3.000 casos, sí o sí te va a salir significativo. Porque cualquier variación de la media va a ser significativa entonces. Entonces el tamaño de la muestra también tiene efecto en obtener diferencias estadísticamente significativas. Entonces la cosa es bien delicada. Muy delicada. Pero existen procedimientos que ajustan eso como para que la obtención de los resultados sean válidos y sean confiables. Y hay toda una especialidad luego dentro de la estadística que se llama muestrista. Así como uno es laboral, uno es clínico, otro es educacional, en la estadística hay una especialidad para que se dedica a eso. Di ese pequeño avance para que puedan entender lo complejo que está planteando del efecto en el tamaño de la muestra y en la diferencia significativa comparando grupos que plantea Víctor Ortiz. Bien, pero ya se cumplió mi hora, ¿verdad? Voy a terminar esto, por favor, para poder cerrar. Conclusión, sí existen diferencias estadísticamente significativas. Y ojo que estamos hablando que hay diferencias estadísticamente significativas, no estamos hablando de diferencias psicológicas, no estamos hablando de diferencias clínicas, que es otra cosa. Y ojo que estamos hablando de sí existen diferencias significativas. Y por ahí escuché hace rato, alguien dijo que muy significativo. No existe el muy significativo. Recalco, no existe el muy significativo. Lo dice Polich y Jungler. ¿La diferencia es significativa o no? No existe mujer
que está muy embarazada. La mujer está embarazada. Ese mismo ejemplo lo dice Maguía, no lo dice Carlos Rego. Maguía en su libro dice, no, hay mujer que está muy embarazada. Hay mujer embarazada. Lo mismo pasa en la estadística. Hay diferencias significativas, no muy significativas. Después se establece qué nivel. Cerrando porque me estoy deshidratando y quiero ver el partido limpio como ustedes. Escuchen bien esta parte cuando cerramos. Dice lo siguiente. La hipótesis de investigación, tomando en cuenta la segunda medición en ambos grupos, casos versus control, con las puntuaciones de la escala de autopercepción del estrés, la comparación dio como resultado que la razón T obtenida es mayor a la razón T crítica de la tabla. O sea, la T obtenida es mayor a la T crítica de la tabla que vimos. Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación, ya que se puede inferir que sí existen diferencias estadísticamente significativas. El estrés sí tendría un efecto significativamente superior en el grupo de casos en comparación al grupo control. ¿Dónde yo veo esto? Donde yo veo que el estrés tiene un efecto superior en el grupo de casos que el grupo control. Me voy yo, subo. Acá, en la media. Grupo de casos es grupo X. Fíjense, ¿sí? Grupo X. Puntaje 18, 19, 14, 15, 20. ¿Cuánto casos total acá? 86. Dividido 5 personas, 17,20. Grupo control, 13, 14, 10, 11, 12. Puntaje total, 60. Dividido 5, 12. Entonces, el grupo control puntuó en promedio 12, el grupo de casos puntuó en promedio 17,20. ¿Cómo sé si este 17,20 está en un nivel significativo clínicamente hablando? Para eso son los baremos, para eso son los puntos de corte, para eso los test que miden psicopatología, los test de cribado, moving, bullying, ¿sí? Burnout, depresión, estrés, vienen con riesgo psicosocial, bien del laboral, vienen con puntos de corte, no vienen con baremo, vienen con puntos de corte, para decirte alto, medio, bajo. Si hay diferencia en los puntos de corte, decimos que hay diferencias clínicas. Y para ver la diferencia estadística, utilizamos la prueba estadística. ¿Qué es lo que te da la prueba estadística? Te da qué tan grande es grande. ¿Qué tan grande es grande? O sea, te dice que esa diferencia no se debe a la casualidad. Que probablemente esa diferencia se da porque un grupo puntúa significativamente superior a otro grupo debido al efecto de alguna variable. Y que esa diferencia no es casual. Ahora, a vos como investigador te toca pillar a qué se debe, perdón, cuál es esa variable que hace que un grupo puntúe más alto que otro. Cuando es un estudio experimental, se puede. Cuando es un estudio cuasi experimental, sabemos cuál es. Cuando es un estudio instrumental o analítico, comparativo o ex post facto, cuesta más pillar. Un segundo, viene alguien en mi casa también de vuelta, tengo que abrir la puerta. Un segundo. De vuelta, voy a terminar. Voy a terminar para que la gente que está atenta todavía, ¿verdad? ¿Están ahí o me dejamos solo?
Sí, profe, te quedaste en el corte o baremo. Ya, ahora Como... muestro. Acá en el ejercicio 2, la hipótesis alternativa, fíjense lo que dice. Se puede observar que en la segunda medición, claro, puedo tomar una segunda medición, pues no la primera, para analizar los datos, que los participantes pertenecientes al grupo de casos obtuvieron valores superiores al grupo control. La hipótesis alternativa se recuerdan que planteaban que el grupo control iba a puntuar más que el grupo de casos, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, se infiere que el estrés no tendría un efecto significativamente superior en el grupo control en comparación al grupo de casos, pero sí en sentido contrario. Se rechaza la hipótesis alternativa, se rechaza la hipótesis nula también, ya que se puede inferir que sí hubo diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos versus el grupo control en la medición de ambos grupos. Definir si el test debe incluir un baremo general o dos discriminados. Se concluye que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control comparando las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés en la segunda medición de ambos grupos. Por tanto, se evidencia que es necesaria la elaboración de dos baremos diferenciados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el puntaje de un universitario común dentro del grupo control que una persona que sí tiene unos niveles altos de estrés eh, y bueno, tiene que ser un baremo diferenciado. Esa es la conclusión. Tiene que llevar sí o sí un baremo diferenciado. Tiene que haber dos baremos en vez de uno solo. Si no había diferencias, podíamos poner el grupo de casos y el grupo de control dentro de un solo baremo. Esa es la conclusión. Para eso es el trabajo. Fíjense que es muy complejo hacer un test. Es muy complicado hacer un test. No es tan sencillo hacer un test. Eh, y bueno, eso es lo que quería mencionarles, ¿verdad? La verdad que es muy, muy técnico todo, ¿verdad? Muchas veces, discúlpenme la pasión, pero a mí me gusta mucho esto. Eh, ¿Se entendió? No, Sí, se entendió, profe. es bastante complejo. Sí, 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 yo ya sé. Y vos sabés lo que es practicar esto con el software, es mucho más sencillo, Jorge. Y con el software es más fácil también pillar la parte de diferencias clínicas. Porque yo le coloco una tabla así con puntos de cortes clínicos. Y ahí usted determina. Ah, antes que me olvide, algo importante. Para que haya, a ver, diferencias clínicas no es que se utiliza diferencia laboral. No, ustedes son psicólogos antes que nada. Diferencias clínicas tienen que manejarlas. Psicólogos son antes que nada. No son administradores de empresa. Para que haya diferencias clínicas, tiene que haber un grupo de casos y un grupo control. No es que comparar hombres versus mujeres para que haya diferencias clínicas. Ahí hay diferencias psicológicas según los puntos de corte del instrumento, pero diferencias clínicas no hay. Para que haya diferencias clínicas, tiene que haber un grupo clínico, un grupo de casos y un grupo control. Ahí se hablan de diferencias clínicas. Bueno, más no puedo hacer. Creo que me esforcé bastante para que ustedes esta noche puedan tener algo de conocimiento para llevar a sus casas. Profe, Sí, sí, admito que yo todavía no vi todos tus videos, pero me llamó más la atención este que vos dijiste, prueba piloto. sí. ¿Hay ejercicios o hay algún video que habla sobre eso? No, 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 no hice porque yo no quiero ser duro con ustedes. ¿Algún libro que ¿Qué te sugieras? puedo recomendar? Te puedo una serie de libros. A ver, voy a hacer dos cosas. Muchas cosas las que yo enseño yo no tenía por qué enseñar. Enseño de vocación, porque para mí es un apostolado la docencia y un compromiso la docencia. Y si se dan cuenta, yo preparo mis clases y me esfuerzo para que a ustedes les llegue la clase. Pero eso no saca el dolor. Pero eso no saca que yo no sea objetivo. Porque más allá del dolor, yo soy objetivo otra vez. Y hay muchas cosas que yo puedo hacerme mi embotador porque a mí no me corresponde más que a ustedes. Pero sin embargo, yo me esfuerzo para que ustedes conozcan.
Dentro de ello está todo un montón de cosas que le mostré, ¿verdad? Eh, Eso está dentro del tamaño de la muestra, lo que vos me estás pidiendo. Se da en estadística, segundo curso, se da metodología en la investigación y se da en psicometría. No me corresponde a mí en la parte aplicada. Pero te puedo ver si nos da un tiempito, te puedo ver. Fabuloso es entrar en lo que tiene que ver con tamaño de la muestra. Demasiado gusto da. Porque se aprende un montón. Y en la prueba piloto, vos no solamente haces si se entiende o no lingüísticamente el instrumento, sino que ves la fiabilidad del instrumento, ves la validez del instrumento en la prueba piloto ya. Porque si en la prueba piloto vos obtenés una baja confiabilidad, si en la prueba piloto vos obtenés una baja validez, ¿para qué vas a seguir usando ese instrumento? Para trabajar con esa muestra. Pues ridículo. Vos me decís, profe, tengo este test, voy a usar mi tesina, dale, andá a hacer la prueba piloto, te digo yo, Jorge. Baja confiabilidad, baja validez. Te dice, pues vos estás loco si vas a seguir con esto. Tus resultados no van a ser válidos. Tus resultados no van a ser válidos. O no podés seguir con esta prueba, perdón, con este instrumento. La prueba piloto también es para eso, para obtener la confiabilidad y la validez del instrumento. Entonces, si pasa la prueba piloto, se puede utilizar en el muestreo. También se utiliza la prueba piloto para estimar el tamaño de la muestra. También se utiliza para establecer el nivel de significación con el cual se van a hacer las correlaciones o las comparaciones. Y así puedo seguir. Pero le pasé 3 datos. Profesor, Sí, para los que no fueron tus alumnos, usted no sí. nos había enviado material cómo validar un instrumento de 10 pasos y uno de esos era la prueba piloto. ¿Será que podría facilitarnos el material? Yo por lo menos ya tengo, pero no sé si el resto de Sí, los compañeros tiene. sí va a llegar. Eso voy a alzar dentro de 15 a 21 días para ahí, Elena, recién. Ah, ok, porque 15. ahí explica muy bien lo que es la prueba piloto para responderle a Jorge nomás. Sí, dentro de 15 a 21 días para ir recién le tengo que alzar eso. Ah, bueno. En teoría, pues ellos van leyendo semana tras semana, Ujú. en teoría, ¿verdad? Entonces yo no le puedo dar todo junto de golpe. Ah, Y, bueno. y confío también en que va leyendo y cuando yo coloque así las actividades formativas y sumativas, que no las coloco todavía, porque en teoría quiero que vayan leyendo bien y entendiendo bien y viendo los videos y comprendiendo lo que estamos haciendo. Bueno, y ahí recién le voy a hacer la actividad formativa. Ah, Y bueno. después, al tiempo, en teoría, pues tienen que ir leyendo, ¿verdad? Y tienen que No, ir como tengo a viendo. mano nomás de material, Sí, Robert, no, yo voy a subir dentro de que 15 días, pues tengo que subir. Con incluso permiso, Jorge. habíamos tenido exposiciones sobre estos temas, Sí, 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 sí. Ahora más bien van a poner sobre los test. que me Eh, parece eh, más interesante. Sí, Viste que la virtualidad es diferente. La virtualidad pues cambia todo. sí, ¿Entendés? sí. ¿Qué te pareció, Jorge? Así como vos das tu clase, apasionante. Es En así. serio, así, sí, sí o Se sí. usa mucho. Si se sabe usar esto, es espectacular. Así es. Seguimos el sábado. ¿Te parece? Dale, profe, Gracias, muchas profesor. gracias. Que ¿Entendieron? descansen. Chao, compañeros. Dale. Chao. Perfecto. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, chao.